Hola, y antes de empezar lo vuelvo a aclarar, como en el video anterior de One Piece, en este también no habrá spoilers de sagas posteriores. Solo se mencionarán elementos que salgan en la saga mencionada y a lo mejor en su predecesora, o sea, East Blue en este caso. Ahora sí, va la intro. A diferencia de la saga anterior, aquí ya son pocas las cosas que se nos explican del universo de One Piece, y con justa razón, ya que aquí, una vez los sombreros de paja conocen a Vivi, el centro de atención será Arabasta y todo lo que le rodee. En esta saga, el autor empieza a introducir personajes que son, o serán más bien, muy importantes a futuro, como por ejemplo la Boon, que sí, ya sé, es una ballena, pero háganme caso. Y Ace, quien es el hermano de Luffy y el segundo comandante de los piratas de Barba Blanca, uno de los Yonkou, o emperadores del Nuevo Mundo. También se nos menciona a un tal Barba Negra, pero de momento aún no nos lo muestran. Y sí, ese tipo también es muy importante más adelante. También el autor nos presenta un nuevo integrante para Luffy y compañía, Chopper, quien posiblemente tenga uno de los pasados más tristes de la obra. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Aunque bueno, eso está un poco a debate. A mí personalmente sí se me hace el pasado más triste de todos, porque soy un poco pet friendly, pero dependerá la perspectiva de cada persona. Si un pasado es más triste que otro, supongo. También conocemos a los gigantes Dory y Broggy, quienes igual aparecerán más adelante cuando avance la historia. Además de que se nos menciona el país de donde vienen estos gigantes, Elbaf. Y ahora en cuanto al villano, hablemos de Crocodile y Baroque Works. Y es que sin dar mucho detalle, a Crocodile nos lo presentan bastante nerfeado. De hecho es entendible que lo hayan nerfeado, ya que Luffy en esta saga ni de broma le ganaría. Que por cierto es el primer villano que derrota al chico de goma más de una vez y de forma humillante. Y sí, hay otros que harán lo mismo en otros capítulos. Y aunque en sí el autor lo nerfeó un poco para que Luffy le ganase, debido a su forma de ser, siento que ayuda un poco a que se vea un tanto más convincente de que Luffy le haya podido ganar. Porque en todo momento ningunea al sombrero de paja y compañía, subestimándolos e incluso al punto de contarles su plan de tomar el reino. Lo positivo de Crocodile es el hecho de que indirectamente ayuda a Luffy a mejorar como usuario de fruta, ya que en algún momento suelta el comentario de que un buen usuario es aquel que le saca el máximo provecho a la fruta del diablo que posee. Cierto. ¿Ah? Cierto. Y si ya hablamos de su organización, los Baroque Works me parece la organización menos aprovechada por el autor, ya que casi que en la misma saga que es presentada es también disuelta. ¿Qué? ¿Qué? Este caso, al menos a mí me parece un poco raro, ya que normalmente Oda por lo general le saca mucho provecho a la mayoría de sus personajes, siendo muy pocas las excepciones. Dentro de esta organización hay muchos miembros interesantes, aunque los que más han resaltado incluso a día de hoy son Mr. 3, Mr. 2, Bon Clay, Mr. 1, Das Bones, Miss All Sunday, Nico Robin, quien incluso se une a Luffy una vez terminada la saga. ¿El para qué cosa de quién? Menciona aparte a Bon Sama porque no solo ayuda a los protagonistas al final de esta saga, sino que los ayuda incluso en una posterior saga, además de ser protagonista de uno de los tantos memes que esta obra tiene, aunque también eso hace Chopper, pero bueno, sigamos. Otra cosa que se nos muestra en esta saga fue el tema de las armas ancestrales, concretamente una, Plutón, la cual es una de las 3 que existen, y se encontraba aparentemente debajo de Arabasta, y lo hubiera conseguido Crocodile si Nico Robin le hubiese dado la información de los Poneglyph, que indicaban su ubicación, cosa que no sucedió ya que Robin en ningún momento tenía la intención de hacer eso en un primer lugar.
Por cierto, los poneglyph son unas piedras que llevan unos escritos en un idioma antiguo o ancestral, y están fuertemente vinculados con las armas ancestrales, además de una historia antigua de 100 años que el gobierno intenta eliminar. Además de que también estas piedras están relacionadas con el One Piece y su ubicación. El hecho de que se diga que Crocodile planeaba plantarle cara al gobierno mundial usando a Plutón te dice mucho del poder que debe tener esa arma ancestral. Ahora, en cuanto a la trama, me parece bastante bien que antes que Luffy y los demás lleguen al país, se nos vayan dando indicios de qué tan grave está la situación y cómo va avanzando el asunto. Esto a través de los periódicos que son entregados al Going Merry. Esto lo notamos principalmente cuando llegan a la isla Drum, el hogar de Chopper, demostrando de cierto modo que el mundo en One Piece avanza sin importar si los protagonistas se quedan quietos o no. Y de hecho aquí nos muestran sutilmente, ya que en otras sagas se muestra de forma más obvia, e incluso hay un personaje que menciona esto. Y ahora, si hablamos de las frutas Logia, nerfeado o no, el autor con Crocodile nos mostró algo muy importante. Se puede hacer daño a un usuario de fruta Logia, o mejor dicho, estos usuarios sí o sí tienen una especie de counter. En el caso de Crocodile, es el agua. Y esto es un recurso que el autor llega a usar en varias peleas más adelante de la historia. Ahora quiero enfocarme un poco en el grupo protagónico, o sea, los sombreros de paja. Aquí podemos ver un poco más sobre ellos. Por ejemplo, tanto Nami como Usopp saben que ellos son normales, por así decirlo, a diferencia de Sanji, Zoro y Luffy, o sea, el trío monstruoso, y saben que no pueden pelear como ellos. Por eso Usopp le crea un arma a Nami, para que por lo menos pueda defenderse un poco más. Esta escena, al menos a mí, me sorprendió un poco cuando la vi por primera vez, porque uno como espectador pues lo nota, pero también presupone que ellos alguna vez lo hablaran mínimo fuera de pantalla, pero sin tanto detalle. Enfocando un poco más ahora en Usopp, en esta saga se nos muestran dos facetas interesantes del personaje. Esto principalmente durante su batalla contra Mr. Four y Miss Merry Christmas. La primera es que genuinamente puede tener miedo, y me refiero a miedo de morir, no miedo a cobardía como lo mostrado con el esbirro de Arlong. La otra faceta es la que le vemos casi siempre en momentos importantes, cuando se traga ese miedo y le planta cara al que le pongan enfrente. Aquí la razón del por qué sigue luchando fue porque se burlaron de los sueños de Luffy, quien no solo es su capitán, sino que además es su amigo. Mejores amigos por siempre. Y sí, en esta saga se nos demuestra que a pesar de ser un cobarde, Usopp se traga ese miedo solo cuando sus amigos están en peligro. Y otros dos que tuvieron su momento de brillar fueron Sanji y Zoro, aunque en distintos momentos, así que primero empecemos con Zoro. Con el pelo verde lo vemos en Little Garden, en el momento en el que todos están atrapados en la estatua de cera. Zoro le propone a uno de los gigantes cortarse las piernas para liberarse y seguir con la batalla. Y de hecho, solo deja ese trabajo a la mitad porque Luffy ya había llegado en ese momento. ¡Cielos, qué macizo! Esto nos muestra hasta dónde puede llegar el pelo verde en cuanto a perder alguna extremidad, hablando específicamente. Ahora vamos con Sanji, y es que el ceja rizada, pese a ser un combatiente principal de la tripulación, muchas veces demuestra ser bastante astuto fuera de combate, y en Arabasta dio muestra de ello. Luffy junto con Nami, Zoro y Smoker están atrapados en una celda de Kairoseki, abajo de un casino de la ciudad, y es Sanji quien junto a Chopper idean un plan para rescatarlos, siendo Chopper de carnada para alejar a Crocodile del lugar, y además también el de la ceja rizada usa un apodo, Mr. Prince, esto para ocultar su verdadero nombre, ya que ninguno de los Baroque Works sabe quién es. El macho. Y en cuanto a Luffy, es en esta saga que se notan los primeros momentos y decisiones que debe afrontar como capitán, como cuando rechaza el Eternal Pause que Nico Robin le estaba ofreciendo,
argumentando que él es quien decide a dónde se mueve su barco. El macho. Pero la más importante, al menos para mí, sucedería cuando Nami enferma, ya que aquí tendría que tragarse el orgullo para poder suplicar ayuda para su navegante. Y bueno, esto también fue un poco influenciado por Vivi, pero es normal al ser de los primeros momentos de Luffy como capitán. Sigan bien. Y ya si hablamos de Vivi, a mí me pareció bastante raro su cambio, y no me refiero al pasar de ser enemigo a aliado, sino su cambio en el diseño, ya que en un inicio nos la muestran con la frente al descubierto y cuyo diseño se ve como de aparentemente más años. Y ya cuando se vuelve aliada de Luffy, pasa a ser casi la Nami azul. Pero bueno, es mi opinión. Además, simplemente esto es... Y bueno, ya para finalizar, en esta saga vemos por primera vez una de las manías que tiene Oda con sus personajes y que siento yo le quita un poco de calidad a su obra, y es el no matar a personajes. ¿Qué? ¿Qué? Y cuando digo eso no me refiero a que forzosamente mate a personajes, pero si no vas a atreverte, no crees situaciones idóneas y ya con eso. Porque si lo haces para más dramatismo, con el tiempo ya no va a colar. Y sí, de hecho a día de hoy ya nadie se cree cuando alguien parece que va a morir en One Piece. Cierto. ¿Ah? Cierto. Y sí, en la obra han muerto personajes, y muy importantes, pero el problema es que hay bastantes muertes, Bates, que el espectador ya no cae, debido a que la situación ya se volvió algo así como el cuento de Pedro y el Lobo. Tienes razón lo que dice. Y bueno, ya al final de la saga, tras vencer a Crocodile, a Luffy le aumentan su recompensa, y a Zoro le ponen su primera recompensa. 100 millones para Luffy, y 60 millones para el cazador de piratas, siendo esto de las recompensas un tema importante para la siguiente saga. En conclusión, a diferencia de la saga anterior, la de East Blue, esta saga no se siente tan densa. Esto principalmente porque todo lo básico que teníamos que saber sobre el mundo de One Piece ya nos lo contaron, creo yo. Además de que ya desde un inicio sabemos cómo se ve el enemigo principal de la saga. Sabemos cómo son sus poderes e incluso su importancia dentro de la obra, un Shichibukai. Además de que esto nos deja con la duda de cómo lo vencerá Luffy y en qué momento, ya que vemos al de Goma caer bastantes veces, pero sí o sí lo tenía que vencer. Y cuando lo hace, ponen de fondo una canción de música clásica. La verdad, esa parte fue cine, ¿qué más puedo decir? ¡Desato! ¡La espada! Y como un detalle adicional, el ver que Nico Robin se une al final de esta saga, en ese momento probablemente dejó a muchos espectadores sorprendidos, ya que a diferencia de los otros integrantes, la forma de cómo se unió fue bastante diferente, y todo fue porque Luffy no dejó que quedara bajo los escombros de una tumba antigua. Grande Luffy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y bueno, eso sería todo por hoy. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, dale like, comenta. Con eso me ayudas bastante. También puedes seguirme en mis demás redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Chao, bye bye.